Buenos días y saludos terrícolas. Pues en esta ocasión quiero compartirles ahora sí una situación que me pasó a mí. Y esto sucedió en un pueblo mágico que se llama Tacámbaro. Tacámbaro en Michoacán, México. Tacámbaro, bueno, se le llama el balcón de tierra caliente, porque ahí prácticamente está la división entre lo que es tierra fría y tierra caliente. Es un clima, dice la gente ahí que pasa la línea imaginaria a la mitad de la plaza, que de un lado es más frío y del otro lado es más caliente. Bueno, ese es el folclore pues de este lugar, y tiene también otra característica distintiva, que la cúpula de la iglesia, la cúpula mayor de la iglesia, es de cobre completamente. Entonces, pues ya se imaginarán, cuando está limpia, pues está reluciente y pues refleja mucho la luz del sol. Entonces, y tiene muchas historias Tacámbaro. Tacámbaro, pues es pueblo mágico, pero sobre todo por tanta magia, pues tantas cosas así que han pasado ahí. Aparte de que, bueno, muchos personajes de la historia de México, por decirlo así, han pasado por este pueblo o han estado en ese pueblo. Entonces, pues vale la pena que cuando puedan darse una vuelta por Tacámbaro, pues lo visiten y platiquen con la gente. Sobre todo, como yo les digo siempre, cada vez que lleguen a un pueblo, váyanse a la plaza y platiquen con los viejitos, porque ellos tienen muchas historias fabulosas que contarte. Entonces, bueno, vamos a mi historia, a lo que yo viví en ese lugar. Eh, bueno, estuve algún tiempo yendo allá a atender a muchas personas. eh, entonces, bueno, para esto, pues también me daban hospedaje. A veces me quedaba en alguno de los hoteles muy bonitos, por cierto, que tienen ahí, porque, bueno, son construcciones muy antiguas. Entonces, eso a mí, pues, me fascina. Y bueno, y la gente, pues no se diga, también muy calurosa. Y pues para, vamos a ponerlo así, pues para que no estuviera yo quedándome en hoteles, me daban hospedaje en sus casas, y se los agradezco infinitamente. Y sobre todo por la magia de las casas, ¿no? Cada cosa que se ve bueno, en muchos lugares, pero sobre todo en Tacámbaro. En Tacámbaro hay muchas historias. Y bueno, ahorita voy a contar la mía, y ahorita me estoy acordando también de otras, pero bueno, hay una muy buena por ahí. Entonces, yo me estaba quedando en un lugar muy conocido. Todo el mundo conoce la panadería del reloj, que es de la maestra Carmelita. Y bueno, ahí la maestra Carmelita nos dejaba, nos asistía, nos daba ahí hospedaje, nos daba comida y todo esto, cuando llegábamos ahí. Entonces, en una de esas ocasiones, para esto, bueno, yo me quedaba en una habitación, y a veces me hacía acompañar por alguien. Y entonces, en esta ocasión, pues nos fuimos a dormir. Y pues a mí, pues me dan ganas de ir al baño, ¿no? Por ahí de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, me levanto. Y bueno, pues de alguna forma, como dije, bueno, aquí el baño, yo tenía que salir de la habitación, pasar por el jardín, que era cubierto, pasar por la cocina, para poder tener acceso a lo que era una, pues un área muy grande donde estaba el horno de leña
con el que todavía se hace el pan en esa panadería, tan sabroso, como lo extraño. Entonces tenía que pasar por un lado del horno para llegar al baño. ¿Okay? La maestra Carmelita ahí en ese tiempo vivía sola y su habitación pues estaba en la parte alta de la casa y bueno, tenía otro acceso, ¿no? Entonces yo a la hora de salir de la habitación, pues dije, bueno, pues aquí abajo no hay nadie, son las 5 de la mañana y pues nada más me voy con el pantalón, ¿no? Hacía mucho calor, no me puse la playera para salir y dije, bueno, pues aquí voy nada más cerca, ¿no? Y sucede que cuando llego a la cocina y antes de abrir la puerta veo que ya hay gente trabajando en el horno haciendo pan y pues digo, bueno, pues hay confianza, pero no tanto, ¿no? Entonces me regreso a la habitación para ponerme una playera y poder salir ya decorosamente, ¿no? Pues finalmente no estoy en mi casa, y bueno, ya hay gente trabajando ahí en la panadería. Y entonces, cuando me regreso a la habitación, me pregunta el amigo con el que iba esa vez, me pregunta, ¿por qué te regresas? Entonces le dije, porque pues ya hay gente trabajando ahí en la panadería, ya están haciendo pan, ahí están, ya están trabajando. Entonces me dice, él tenía un sueño muy ligero, un sueño de soldado, ¿no? Con cualquier cosa se despierta. Y me dice, no ha entrado nadie. Le dije, pues sí, a lo mejor no te diste cuenta. Y dice, no, yo me doy cuenta de todo, no ha entrado nadie. Entonces yo le dije, a lo mejor entraron por otra puerta, porque había otro acceso desde la calle para entrar a la panadería, bueno, a donde hacen el pan, donde estaba toda el área esa grande del horno de leña, por donde había otra entrada donde pues entraba la harina y todo esto, ¿no? Los costales. Pero por allá nunca entraban y me lo repitió, es que siempre entran por aquí. Yo siempre escucho que entran por este lado. El otro acceso estaba prácticamente al lado de la habitación, estaba el acceso a la calle. Entonces, pues él estaba bien seguro de que no había entrado nadie. Y yo le dije, pues yo por eso me regresé a ponerme la playera, porque ya había gente trabajando. Entonces, bueno, me vuelvo a salir al jardín, cochera, me voy a la cocina, ya veo que los trabajadores ya estaban atrás, hasta el fondo tenían una habitación pequeña donde era una cocina, una pequeña cocina donde ellos se desayunaban y se tomaban su café y todo esto, ¿no? Entonces ya vi que estaban ahí hasta el fondo, ya nadie me vio, me metí al baño y cosa curiosa, ¿no? En el baño empieza la luz así a hacerse, bueno, así como que se iba la luz, se disminuía la intensidad del foco, todavía eran focos incandescentes y de esos de resistencia, y después otra vez, y así se la pasó, ¿no? Y dije, pues bueno, es una casa antigua, es normal, no pasa nada, y me regresé. Me regresé y otra vez me dice mi amigo, ¿sabes qué? No ha entrado nadie. Estás loco, prácticamente me dijo, ¿no? Dije, pues yo creo que a lo mejor, o sea, yo todavía le dije, a lo mejor tenían un pedido grande y tenían que trabajar desde antes, porque me dice, es que ellos entran a las 7 de la mañana. Dice, Carmelita me lo confirmó, que entran a las 7 de la mañana. Dice, pues, y ahorita son las 5. Dice, pero no te preocupes, mañana le preguntamos a Carmelita. Bueno, pues más al rato, ¿no? Porque eran las 5 de la mañana. Pero Carmelita se iba muy temprano a la escuela donde ella trabajaba. Entonces se iba a la escuela y a la hora que ella se iba, nosotros todavía
todavía no nos despertamos, todavía no nos levantamos, ella se iba muy temprano. Y entonces dijimos, bueno, ok, la vamos a ver ya de regreso de la escuela, a la hora de la comida, nos juntamos, ahí siempre nos juntamos a la hora de la comida y ya platicamos y le preguntamos. Me dice, mañana le preguntas y vemos a qué hora entraron sus trabajadores. Y entonces, bueno, pues el día transcurrió, fuimos a atender a las personas que teníamos que atender y todo, y regresamos a la hora de la comida, y pues yo con la intriga, ¿no? Todo el día, y pues sobre todo yo me quería salir con la mía, ¿no? Decir, pues yo lo vi, o sea, así de fácil, yo los vi. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido realmente? Bueno, llegó la hora de la comida. Y pues, así que antes de comer, yo le pregunté a Carmelita, dije, ¿a qué hora llegaron sus trabajadores hoy? Dice, pues a las 7. Le dije, ¿no llegaron antes? No, llegarán después, pero antes no. Y dije, ay, pues entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué? Dije, mire, ya le conté. Es que yo salí al baño, pero pues como no traía la camisa puesta, pues me regresé porque vi que ya estaban trabajando y eran las 5 de la mañana. Entonces me regresé a ponerme la playera y vi que estaban allá. Y que es más, había un señor que estaba de espaldas, le dije cómo estaba él de pie, recargado en una parte de la barda del horno, el horno de leña es muy grande. Entonces le dije, estaba recargado así, volteando hacia, en contra de la puerta de la cocina. Él estaba en contra, o sea, no estaba volteando hacia la puerta, sino estaba volteando hacia el otro lado, hacia el fondo de la bodega, y le traía una playera negra, así se la describí, y estaba, pues estaba grandote y estaba alto el señor, estaba fornido, traía un gorrito, un gorro de esos que se enroscan así, como de tela, y se estaba tomando un café, y estaba recargado, tomándose el café, volteando para allá. Y entonces me dice, ese era mi papá. Dice, ya tiene algunos años que murió. Y entonces, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué vi a su papá? O sea, en realidad vi a toda la gente que trabajaba en ese momento. Y yo estaba viendo, vamos a ponerlo así, otro tiempo. Yo estaba viendo otro tiempo. Esto sucedió en el 2008. Esto sucedió en el 2008. Su papá ya tenía varios años de muerto. Pero yo lo vi en acción, pues trabajando como en sus buenos tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Según, bueno, lo que podemos, vamos a poner así, lo que podemos deducir es que hubo un traslape en el tiempo, ¿no? O sea, yo viajé en el tiempo, por decirlo así, o ahí había un hueco en el tiempo, un problema temporoespacial, una situación temporoespacial, en donde, bueno, es lo que les digo yo, o sea, yo los veía perfectamente, yo no veía fantasmas, ¿no? O sea, yo veía perfectamente una acción que se estaba llevando a cabo, para mí era un presente, pero así que para ellos era otro año. Entonces, qué bueno, vamos a ponerlo así, qué bueno que yo no traía la camisa, que yo me regresé. Porque, ¿qué hubiera pasado? Porque yo le dije, o sea, bueno, de hecho, este señor se parecía mucho a un hermano de ella, porque yo sí conocía a su hermano. Le dije, haga cuenta que era su hermano, pero más grande, ¿no? Y de hecho, pues más fornido y pues, más alto. Y
Y entonces, o sea, la descripción era de su papá. Y obviamente por el horario no había nadie trabajando ahí, según, porque llegaban hasta las 7 de la mañana. Dice, antes sí empezaban a trabajar desde las 4 de la mañana, 4 y media. Desde esa hora ya trabajaban, pues, pero pues bueno, ya con tanta competencia y otras panaderías y de esas panaderías, bueno, que no eran de horno de leña y con tantas tiendas comerciales, pues la venta se fue disminuyendo, entonces ya no era necesario empezar tan temprano a hacer el pan. Entonces, pues eran las 5 de la mañana y ¿qué hubiera pasado si yo hubiera salido, si yo hubiera abierto la puerta y hubiera salido así? O sea, bueno, igual y si hubiera llevado mi camisa, ¿no? Y hubiera abierto la puerta, ¿qué hubiera pasado? Mis deducciones son que a lo mejor el fantasma iba a ser yo. ¿Cómo me hubieran visto ellos? ¿Cómo me hubiera yo presentado ante ellos, no? Y si me hubieran visto tal cual, de carne y hueso a todo color, pues hubiera sido yo un intruso, un perpetrador, un ladrón o algo. O sea, de alguna forma yo me metí en su casa, no me conocían, me hubieran linchado, no sé qué hubiera pasado. O a lo mejor me hubieran visto borroso o flotando, nada más una parte. O sea, como les digo, a lo mejor el fantasma hubiera sido yo. Entonces ahí, bueno, ese tipo de situaciones me comentan que son muy comunes. Son bastante comunes en Tacámbaro y en muchos lugares también. Ya después platicaremos de más cosas. Pero esa fue una experiencia fabulosa, formidable, porque tuve la oportunidad de estar en otro año, de estar en otro tiempo. Tuve la oportunidad de ver la acción, pues, de cómo estaban trabajando en una panadería años atrás. Años atrás, porque yo estaba en el 2008, en ese tiempo. Estaba en el 2008, pero pues ya tenía varios años de muerto el papá de la maestra Carmelita, y yo lo vi trabajando sanito con sus trabajadores, normal. Y entonces eso significa que yo estaba precisamente presenciando otro año, yo estaba en otro tiempo. O sea, no sé, vamos a ponerlo así, yo viajé en el tiempo. Entonces, pero sí lo que me queda duda es qué hubiera pasado si yo hubiera salido en ese momento. Que ellos cómo me hubieran visto. O a lo mejor no me ven. No sé. Y me quedé con la duda, obviamente, porque eso ya no volvió a suceder. Nunca me dieron ganas otra vez de ir al baño en la madrugada. No, no, no. No, la verdad es que para mí fue una experiencia formidable, fabulosa. Me encantó poder tener esa perspectiva, vamos a ponerlo así, ese viaje en el tiempo. Me fascinó, o sea, ya cuando constaté que en realidad eso había pasado. Y pues me quedo con la incógnita de qué hubiera pasado si yo hubiera salido. A lo mejor me quedo yo en el tiempo de ellos y ya no regreso, ya no sigo en esta realidad. Pues me voy a quedar con la duda. Entonces, híjole, pues situaciones así, se han vivido, se siguen viviendo y se seguirán viviendo, yo creo, en estos lugares mágicos de nuestro México lindo y querido, de nuestro planeta, porque sé que hay historias de este tipo y más emocionantes en otros lados, pero pues bueno, cuando te pasa a ti, dices, qué padre, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un final feliz, ¿sí? Porque, bueno, les voy a contar rápidamente otras dos historias que también sucedieron en Michoacán, pero una de ellas
sucedió ahí mismo en Tacámbaro. Y bueno, pues hay un lugar, bueno, hay dos lugares de agua muy padres, pero en uno de ellos hay una cueva por ahí. Es una cueva cortita, no es una cueva profunda, es una pequeña cueva. Y entraron dos primos, pero bueno, uno se adelantó. Entonces nada más se metió y como saben que la cueva no es profunda, es unos metros nada más, se metió uno de ellos y ya no salió. Y el otro primo se metió atrás buscándolo y ya no lo encontró. Entonces, pues se regresó a su casa y pues el otro primo no había llegado. Entonces dices, bueno, ¿dónde dejaste al primo? Pues el primo no apareció. Lo fueron a buscar y no apareció, y no apareció, y no apareció. Total que nunca apareció el primo. A la vuelta de un año, el primo que se había metido a la cueva llega a su casa. Llega como la fresca mañana. Llega normal a su casa. Y entonces, pues su mamá lo ve y, mijito, ¿dónde estabas? Y obviamente lo abraza, lo besa. ¿Y dónde habías estado todo este tiempo? Pues me quedé allá. Pues, mi primo se vino primero y me dejó allá atrás. No me esperó. ¿Pero en dónde te dejó? Pues allá en la laguna. Allá me dejó. Allá donde estábamos, me metí tantito a la cueva y me salí y me vine porque ya no lo encontré. Dice, hijo, pero eso sucedió hace un año. Un año perdido, pero para él no fueron más que segundos. O sea, él entró a la cueva, salió, su primo ya no estaba, se fue a la casa, normal. Pero cuando llega a la casa se da cuenta que ya pasó un año. Qué bueno que no me pasó a mí. O algo parecido, ¿no? Pero eso fue lo que le pasó a este muchacho. Entonces, bueno, esa es una de tantas historias. La otra, de voladita se las cuento. También sucedió en una zona, en la zona de un pueblo que se llama Nuevo Urecho, Michoacán. Ahí también cuenta la leyenda que igual un señor se aventuró en una pequeña cueva, entró a una cueva y pues bueno, eso contó él cuando regresó. Nada más que esta persona cuando regresa a su casa, resulta que ya pasaron 50 años. 50 años pasaron. Yo creo que esa cueva tenía otros 3 metros más larga, ¿no? O sea, 50 años pasaron cuando este señor regresa a su casa, donde obviamente pues llega a su casa y pues ya no puede entrar, ¿no? Pues, ya desconoce y pues más bien toca y ¿qué pasa? Y pues las personas, los residentes actuales le preguntan, pues, ¿qué se le ofrece? Dice, pues yo vivo aquí. ¿Cómo? Pues ¿quién eres? No, pues yo soy fulano de tal. Entonces, si eran descendientes, pues ellos. Le da sus generales, sus nombres, sus apellidos. Y dice, ah, o sea, tú eres el abuelo perdido. El bisabuelo perdido que contaba la leyenda que se había ido y no regresó. O sea, todos lo habían dado por perdido. No sé, cualquier cosa le pudo haber sucedido. Y como nunca regresó, pues bueno, ya lo dieron por perdido. Y regresa 50 años después. O sea, imagínense, o sea, ya nadie de los que él conocía vivían, pues ya todos habían muerto. Ya 50 años. O sea, y obviamente pues los chiquillos que a lo mejor lo conocían, no sé, sus hijos, chiquillos o sobrinos o lo que sea, pues obviamente ya no lo podían reconocer. Entonces, pues
ya no se acordaban, no había ni fotos, ¿no? Entonces, esa es otra de las tantas historias que, bueno, pues yo creo que vamos a seguir contándolas porque pues yo quiero que quede un acervo de historias y leyendas, sobre todo estas que, pues de las que nosotros vivimos, que son pues más interesantes de alguna forma, porque pues ya cuando las vives presencialmente, carne y hueso, de bulto, como dicen, pues entonces ya es más directa la vivencia, ya es más directo el compartir todo esto con ustedes. Es fabuloso. Afortunadamente, gracias precisamente a que me invitan a muchos lugares, muchos pueblos, a irlos a atender, a irlos a curar, a irlos a sacar de sus problemas y sus males, pues nos encontramos con este plus, pues, de conocer tantas historias fabulosas. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por ver este video y vamos a seguir, como les dije, compartiendo más historias, más leyendas de nuestro México lindo y querido. Jorge Alviso, a tus órdenes, síganse divirtiendo, cambio y fuera.